Era la misma escena todos los días. Sonaba el timbre del colegio, se abrían las puertas, y en menos de un minuto la cuadra entera estaba llena de niños con el uniforme todavía puesto, los maletines tirados contra la pared de la primera casa, y el juego ya comenzando sin que nadie hubiera dado la orden. No había app, no había coordinación previa, no había que pedirle permiso a nadie. Solo había una calle, una tarde larga, y el conocimiento compartido de unas reglas que todos sabían aunque nadie las hubiera escrito. Esos juegos fueron la infancia colombiana de varias generaciones. Y lo peor es que hoy muchos de esos niños ya son adultos que no sabrían explicarle a sus hijos cómo se jugaban, porque el mundo donde tenían sentido ya no existe. Número 10. El que necesitaba puntería, paciencia y un buen ojo. El juego de las canicas tenía una economía propia que funcionaba con una seriedad que habría envidiado cualquier adulto. Cada canica valía distinto según su tamaño, su material y su rareza. Las de vidrio común eran moneda corriente. Las de colores con espiral adentro eran de mayor valor. Y la canica de acero, esa bolita plateada y perfecta que rodaba diferente a todas las demás, era el objeto de deseo máximo. Se jugaba en círculos trazados en la tierra con el dedo o con un palo, y el objetivo era sacar las canicas del oponente con un golpe preciso desde el borde. El que perdía entregaba sus canicas. El que ganaba las guardaba en una bolsita de tela o en una lata de galletas reutilizada. Era un sistema de apuestas infantil completamente serio, y nadie veía nada extraño en eso porque las reglas eran claras y todos las habían aceptado antes de agacharse a jugar. Número 9. La lleva que nunca tenía fin porque nadie quería perder. La lleva era el juego más democrático de la infancia colombiana porque no necesitaba ningún objeto, ningún espacio especial, ninguna preparación. Solo necesitaba un grupo de niños dispuestos a correr y a alguien que aceptara ser el que perseguía. Ese alguien siempre lo elegía el azar o la negociación rápida, y quien quedaba de lleva salía corriendo tras los demás con una determinación que tenía algo de urgencia real. Tocar a alguien era pasar la carga, y así el juego rodaba, de cuerpo en cuerpo, de cuadra en cuadra, hasta que el cansancio o el llamado a comer lo detenía. ¿Cuántas tardes colombianas se gastaron enteras en eso, corriendo sin destino preciso, con los pulmones llenos y las rodillas raspadas de tanto caer y levantarse? El juego no enseñaba nada en el sentido formal del término, pero enseñaba todo en el sentido que importa. Número 8. La zaranda que giraba si uno sabía el secreto. La zaranda era un objeto pequeño y misterioso para quien no la conocía. Un disco de madera o de botón grueso con dos huecos por donde pasaba un hilo doblado, que al tensarse y aflojarse alternativamente, hacía girar el disco con un zumbido que era parte del encanto. No se aprendía de una vez. Había que encontrar el ritmo exacto, la tensión justa, el momento preciso para soltar y volver a jalar. Los que sabían hacerlo bien, podían mantenerla girando minutos enteros, y ese dominio silencioso del objeto era una forma de maestría que los demás reconocían sin necesidad de aplausos. Era uno de esos juegos que se aprendía mirando, no preguntando. Y en ese aprendizaje por observación, había una paciencia y una atención que la infancia colombiana de esa época practicaba con una naturalidad que hoy cuesta reproducir. Número 7. El escondite que convertía el barrio entero en tablero. El escondite tenía una geografía propia que dependía del barrio donde se jugara. Los rincones buenos se aprendían con el tiempo y se guardaban como secretos valiosos. El hueco detrás de la mata de plátano del vecino, el espacio entre la pared y el tanque de agua, el andén de la casa abandonada que daba sombra suficiente para desaparecer a plena luz del día. El que contaba lo hacía contra la pared, con los ojos cerrados y la voz en alto, marcando el tiempo con una cadencia que todos conocían. Y en esos segundos de espera mientras los demás corrían a esconderse, había una tensión deliciosa que el cuerpo recordaba mucho después de que el juego terminara. Salir a buscar era también descubrir el barrio de otra manera, con otros ojos, con la atención puesta en los lugares que normalmente se ignoraban. El barrio se volvía más grande cuando había que encontrar a alguien que no quería ser encontrado. Número 6. El goloso que pedía equilibrio y exigía respeto por el turno.
El goloso, o rayuela como también se le llamaba en algunas regiones, era uno de los pocos juegos de la calle colombiana que tenía un diseño físico permanente. Se trazaba con tiza o con piedra en el cemento del andén una serie de cuadros numerados en forma específica y había que saltarlos en un pie lanzando primero una piedra plana que marcaba el cuadro que no se podía pisar. Era un juego de equilibrio, de concentración, de saber distribuir el peso del cuerpo sobre una sola pierna sin tambalearse ni salirse del cuadro. Y tenía un sistema de turnos estricto que nadie violaba porque las consecuencias sociales de hacer trampa en el goloso eran inmediatas y claras. No había árbitro. La comunidad era el árbitro. Y eso era suficiente. Número 5. El yoyo que subía y bajaba con una gracia que se tardaba en aprender. El yoyo llegó a los barrios colombianos en distintas épocas y siempre generó la misma fascinación. Era un objeto que en manos de alguien que no sabía, simplemente caía y no volvía, pero en manos de quien había practicado el tiempo necesario, subía, bajaba, giraba en el aire, dormía al final de la cuerda con un zumbido suave y volvía a la palma con un gesto que parecía magia y que era solo técnica. Los trucos tenían nombres que se pasaban de niño en niño: la cuna, el perro, el mundo. Y aprenderlos era un proyecto de semanas que se llevaba a cabo en cualquier espacio disponible, con la cuerda ajustada al dedo índice y la concentración puesta en ese disco que subía y bajaba como si tuviera voluntad propia. Si esto te suena, es porque lo viviste, y lo que sigue era todavía más de ese mundo que se jugaba con las manos. Número 4. El partido de microfútbol donde todos eran técnicos y ninguno árbitro. El microfútbol de barrio en Colombia tenía sus propias reglas, que podían variar de cuadra en cuadra, pero que dentro de cada cuadra eran absolutas. El gol de cabeza valía doble o no valía, según el acuerdo previo. El balón que salía por encima de la cornisa del edificio era un punto para el equipo contrario, o había que repetir el tiro, según el barrio. Y el fuera de lugar no existía, o existía de una manera tan subjetiva que siempre generaba discusión. Esa discusión era parte del juego. Negociar las reglas, defender la propia interpretación, ceder en un punto para ganar en otro, era un entrenamiento de argumentación y de convivencia que ningún salón de clase habría podido diseñar con esa efectividad. El partido terminaba cuando ya no había luz suficiente para ver el balón, o cuando la mamá de alguien gritaba desde el segundo piso con un tono que no admitía segunda llamada. Número 3. El trompo que bailaba si uno encontraba el ángulo exacto. El trompo de madera pintado era un objeto que exigía algo que los juegos fáciles no piden: tiempo. No había forma de saltarse la curva de aprendizaje. Había que enrollar el hilo con paciencia, encontrar el ángulo de lanzamiento que hacía girar la punta sobre el suelo y desarrollar la muñeca precisa para que el trompo no cayera de lado al primer contacto con el cemento. Los primeros días eran de fracaso puro, y sin embargo los niños colombianos de esa época volvían al día siguiente con el mismo trompo y la misma cuerda y lo intentaban de nuevo. Porque en el barrio había alguien que lo hacía bien, y ver a ese alguien era prueba suficiente de que era posible. Ese modelo vivo, esa demostración cotidiana de que la habilidad existe y se alcanza, era un motor de aprendizaje que funcionaba sin que nadie lo hubiera planificado. Número 2. La piquis, donde el suelo era el tablero y la tierra era el material. La piquis era el juego de la tierra. Se trazaba un círculo en el suelo, se ponían dentro las fichas que cada jugador apostaba, y con un disco plano y pesado, se golpeaba desde una línea de lanzamiento para sacar la mayor cantidad posible de fichas fuera del círculo. Lo que salía era ganancia. Lo que quedaba adentro seguía en juego. Era simple en su mecánica e infinitamente variable en su estrategia, porque el ángulo del golpe, la fuerza, el tipo de suelo, todo afectaba el resultado de una manera que solo la experiencia enseñaba a calcular. Se jugaba en parques, en patios de tierra, en cualquier superficie sin pavimentar que el barrio ofreciera. Y al terminar, los niños llegaban a casa con las manos sucias de tierra, que era la prueba visible de una tarde bien gastada. Número 1. El ponchado, donde el dolor era parte del juego y nadie protestaba. El ponchado era en muchos barrios colombianos el juego más intenso de la tarde.
Un grupo en el centro, otro en los extremos del campo, y un balón que los de afuera lanzaban con toda la fuerza disponible para golpear a los de adentro. Los de adentro corrían, esquivaban, se tiraban al suelo si era necesario. El que recibía el golpe del balón salía. El último en quedar adentro era el ganador. Era un juego de velocidad, de reflejos, de lectura del espacio y del otro. Y sí, dolía cuando el balón llegaba bien lanzado. Pero nadie lloraba por eso, porque el dolor era parte conocida del contrato. Todos lo habían aceptado al entrar al campo. Esa aceptación, esa disposición a recibir lo que el juego traía sin queja y sin retiro anticipado, era quizás la lección más profunda de todos esos juegos juntos. No se aprendía en ningún salón. Se aprendía en la cuadra, con el uniforme todavía puesto, el maletín tirado contra la pared y la tarde entera por delante.